El día de hoy vamos a hablar de tirotoxicosis. El tema, pues, la calendarización decía de que diagnóstico y tratamiento de tirotoxicosis, pero nosotros decidimos ampliarlo un poquito más, pues a modo de introducción nada más para ubicarnos qué onda, ¿verdad? Vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, pues como ya sabemos, o bueno, ya habíamos comentado, la homeostasis corporal pues requiere de un gran número de interacciones entre todos los sistemas y pues las hormonas son uno de los medios, vaya, a través de los que la señalización puede llevarse de manera armónica y así pues lograr este estado del equilibrio. Y pues, como ya habíamos mencionado en las clases introductorias de generalidades de la endocrinología, pues casi todos los tejidos del cuerpo están influidos por la función de una o varias hormonas que pueden ser pues secretadas por el mismo tejido o no. Estoy teniendo problemas con el audio porque me quieren decir algo. No, sí se No, todo escucha. bien. Sí Ah, se ok. escucha. Y bueno, pues vamos a ver que en este caso, cuando las hormonas tiroideas se encuentran en concentraciones excesivas en la circulación, pues producen una serie de manifestaciones clínicas a la cual se les denomina tirotoxicosis y pues ya la magnitud de las manifestaciones clínicas varía en cuanto a la intensidad, dependiendo de las concentraciones plasmáticas que se tenga de las hormonas tiroideas. Asimismo, pues de la densidad de los receptores para las hormonas tiroideas, vaya, que cada órgano posea. Asimismo, pues las manifestaciones también están influidas por la duración de la enfermedad y pues las características de cada paciente, ¿verdad? Pero pues puede haber alguna cierta confusión en cuanto que es tirotoxicosis y que es hipertiroidismo. Bien, cuando la tirotoxicosis es ocasionada por una producción excesiva de hormonas tiroideas, pues aquí es cuando se llama hipertiroidismo. Pero pues no siempre la tirotoxicosis se debe a esto. De hecho, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pues existen de que tirotoxicosis con hipertiroidismo y tirotoxicosis pues sin hipertiroidismo. O más bien o sea, que esta sea la causa. Pero bueno, existen pues los casos en que la tirotoxicosis se debe pues a la liberación de las hormonas por fenómenos inflamatorios, como sucede en las tiroiditis, o por ingesta exógena de las mismas hormonas. Y ya pues aquí es como le digo que los vamos a clasificar en cuanto a su causa, ¿verdad? Pues nada más para tener un poquito más clara la diferenciación. Y pues básicamente bueno, se divide las causas por las que son por hiperfunción glandular y las que tienen otro origen. Y aquí en endocrinología de Dorantes los, los dividen de que hipertiroidismo, las causas de tirotoxicosis, aquí como vemos en el uno y en los dos sin hipertiroidismo, y luego ya que enlistamos las causas por las que se podría estar causada la tirotoxicosis por hipertiroidismo, ya sean los anticuerpos estimulantes, tejido tiroideo hiperplásico, mutaciones activadoras, o otras que son dependientes de hormona gonadotrópica humana o coriónica. Bueno, eso. Producción excesiva de TSH
y tejido tiroideo ectópico funcional. Esto es lo que lo vamos a volver a mencionar un poquito más adelante. Y las que son sin hipertiroidismo, que están divididas pues por causas, bueno, por causas endógenas como la tiroiditis subaguda, la tiroiditis por radiación o por otros por fármacos, y la exógenas, que es pues la sobreingesta por la, bueno, pues sobre sustitución y por la facticia. Y ya, pues, así, ¿verdad? Que en esto nos ubicamos. Y esto es lo que les mencionaba. Eh, la tirotoxicosis, pues a su vez, esto se podría considerarse algo repetitivo, pero pues yo no, porque pues se enlistan las mismas eh, causas, etiologías. Em, y también pues lo vamos a dividir, aparte de que por hipertiroidismo y sin hipertiroidismo, pues acá lo mismo, pues la presencia, las autoinmunitarias, pues son por la presencia de anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, de la no producción regulada de TSH, como se pueden dar por tirotropomas y la resistencia a hormonas tiroideas, por mutaciones actividades en el receptor de TSH, principalmente por adenomas tóxicos. Estas son como que las causas más comunes de tirotoxicosis con hipertiroidismo o por hipertiroidismo. La presencia de tejido tiroideo ectópico, como mencionábamos en la diapositiva pasada, por el estroma ovario, metástasis funcionales de carcinomas bien diferenciados de tiroides, el tejido hiperplástico autónomo, una causa común es el bocio multinodular tóxico y la estimulación anómala del receptor de TSH, que puede ser, pues, esta es la toxicosis inducida por TSH en el embarazo. Ahora, en las de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, pues el exceso de hormonas no se asocia a una hiperfunción tiroidea, sino pues ya este grupo lo podemos dividir en aquellas que son causadas por la liberación de hormonas almacenadas en la glándula por algún fenómeno inflamatorio o destructivo, como sucede en las tiroiditis autoinmunitarias, las subagudas o viral, mecánica o química, y aquellas en las que se observa pues, la ingestión excesiva de las hormonas tiroideas, como la toxicosis fáctica o exógena. Ya también habíamos mencionado esto, y pues, bueno, con frecuencia los términos de tirotoxicosis e hipotiroidismo se utilizan de manera indistinta, pero pues aquí en estas dos diapositivas ya vimos que no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, y a lo siguiente que vamos a pasar, pues vamos a hablar de ya tal cual de las etiologías. Ok, vamos a comenzar con las etiologías de tirotoxicosis por hipertiroidismo. O sea, vamos a desglosar lo que ya vimos de la clasificación pasada, a hablar un poquito de eso generalmente. Bueno, el hipertiroidismo de origen autoinmunitario es la causa más común de tirotoxicosis. Aquí lo que sucede es que linfocitos sensibilizados producen autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH, y a partir de estos favorecen la síntesis de hormonas tiroideas para al ocupar el receptor en la membrana. Y pues bueno, ¿qué indica esto? Pues que la estimulación del receptor es independiente de TSH y pues no guarda los mecanismos de regulación habituales que nos mencionaba Alex en la clase de fisio. Y pues ya a partir de esta síntesis, pues sucede el hipertiroidismo.
Y ahora, esto se debe por autoanticuerpos, ¿verdad? Pero no todos los autoanticuerpos antitiroideos tienen la misma acción. Y pues, bueno, entendiendo esto, lo que nos menciona aquí la bibliografía es que se requiere la participación del anticuerpo estimulante del receptor de TSH, el TRSAB, que también se conoce como inmunoglobulina, perdón, estimulante de tiroides. Y aquí se enlistan los anticuerpos antitiroideos, el TPO-AB, que es un anticuerpo dirigido contra la peroxidasa tiroidea, y pues básicamente lo que produce es daño citotóxico al tirocito y está presente al menos en el 90% de los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria. La TGB-AB, que en general no son anticuerpos no patógenos, pero son marcadores de autoinmunidad y daño tiroideo y afectan la cuantificación de tiroglobulina. Y los TRAB, que es donde se encuentra el anticuerpo el TRSAB, que son los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, y se determina su concentración, pues aquí nos indica que se determina mediante bioensayos que cuantifican la capacidad de estimular el receptor de TSH en preparaciones de las células que lo expresen. Y el otro, el TBAB, que son anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH y también se determinan por bioensayos estas concentraciones. Ok, pero pues bueno, a partir de conocer esto del hipertiroidismo autoinmunitario, pues la enfermedad de Graves es el ejemplo clásico de esto. Y pues quizá también sea la forma más conocida. Ok, y pues bueno, las manifestaciones, esto es general, las manifestaciones, pues lo clásico, ¿no? El bocio, que básicamente describe a la hiperplasia de células foliculares y un aumento de la cantidad del coloide, pues como reflejo de la producción excesiva de hormonas tiroideas. También en estos padecimientos se observan manifestaciones oculares que pueden ir desde retracción palpebral hasta un deterioro visual, pero lo distintivo aquí es el exoftalmos, también conocido como proptosis, y la alteración de la motilidad ocular. Pero pues, ¿por qué? Porque ciertos fibroblastos, preadipocitos y adipocitos retrooculares pueden estar sensibilizados, que están sensibilizados, son estimulados por los anticuerpos pues del receptor para TSH, y esto es lo que pues produce importantes cantidades de ácido hialurónico y pues también conlleva esto a edema tisular, aumento de volumen de los tejidos retroorbitarios y los músculos extraoculares, y pues por eso pues se produce las manifestaciones oculares en general. Y pues básicamente no se sabe exactamente, pues, qué, qué sucede aquí, porque todavía están en investigación, si lo recordamos de las clases de oftalmo. Pero, pues, pro- lo que se piensa es esto de que las, las células retroorbitarias es que tienen receptores para TSH y es por eso que estos mismos autoanticuerpos son lo que llevan a estas manifestaciones oculares. Y ya, también, pues, así mencioné la motilidad ocular. Ok, también eso se ve afectada. Bueno, pues la siguiente afección como característica es el mixedema, que son placas infiltradas eritematosas. em,
e induradas que tienen aspecto de piel de naranja, tienen distribución simétrica y que frecuentemente se observan pues en regiones pretibiales, pero también pueden observarse en cualquier otra parte de las piernas, pero pues es característico que sean pretibiales. Y pues nada, estos cambios cutáneos se deben a la producción de glucosaminglucanos por los fibroblastos que expresan el receptor de TSH. O sea, sucede lo mismo que con las manifestaciones oculares, pero pues aquí en la piel. Mm, y ya, pues, de todos modos, esto no se supone que tiene una prevalencia baja de como manifestación, al menos del 5% de la población caucásica. Y así. La siguiente manifestación es también poco frecuente de la enfermedad de Graves, es la acropaquia, que pues este fenómeno sucede en las falanges distales de las manos o pies y sufren un engrosamiento perióstico, pues similar al que presentan pacientes con hipoxemia crónica. Y puede presentarse también pues en todos los dedos y cambios cutáneos consistentes en hiperpigmentación e hiperkeratosis. Eso también pueden tener hiperpigmentación e hiperkeratosis. Pero pues de todo esto, la enfermedad de Graves lo más característico y lo más frecuente es el bocio difuso y la oftalmopatía. Y pues en medida de que se efectúe un diagnóstico es de que puedan mejorar estas manifestaciones. Nice. A continuación pues vamos a hablar de los nódulos autónomos y el bocio multinodular tóxico. Esta es otra presentación de tirotoxicosis por hipertiroidismo. Ahora, bueno, en estas ambas enfermedades existe una zona de autonomía funcional que produce la tirotoxicosis, pero en el caso de los nódulos autónomos o también tóxicos, también se llaman así, hay dos mutaciones identificadas puntuales y pues son las mutaciones activadoras del receptor de TSH y las mutaciones activadoras en el gen que codifica la subunidad alfa de la proteína G del receptor de TSH. Sí, esto es como lo que nos mencionaba Karen ayer en hipotiroidismo, pero en vez de ser la subunidad beta, pues es la subunidad alfa. Y pues bueno, en el bocio multinodular tóxico, pues aunque se han identificado mutaciones, no son una característica común porque no es de que todas las presenten exactamente las mismas. Y pues más bien pareciera que en estas situaciones simplemente la proliferación y hiperplasia favorecieran el desarrollo de células con autonomía funcional. Y también nos menciona que al menos en el uso multinodular tóxico, la tirotoxicosis se desarrolla de manera independiente a partir del fenómeno de Joule-Basedow, que es básicamente por la exposición a concentraciones excesivas de yodo inorgánico. Y esto podría suceder pues en las aplicaciones de medios de contraste radiológico, fármacos con altas concentraciones de yodo, como lo es la amiodarona, o la ingestión excesiva de yodo. Y pues en estos casos, la tirotoxicosis suele revertirse con la eliminación de la fuente de yodo, lo que hace que bajen las concentraciones intracelulares del mismo como sustrato para la formación de hormonas tiroideas. Y aquí nos menciona la bibliografía que al menos este es el único caso de tirotoxicosis por hipertiroidismo
en la que existe captación baja de yodo radioactivo. Y ya, bueno, vamos a pasar al siguiente. El hipertiroidismo central, otra presentación de tirotoxicosis por hipertiroidismo. Aquí pueden suceder dos cosas, de que exista una estimulación excesiva del receptor de TSH endógena, lo cual puede ser ocasionado ya sea por tumores hipoficiarios de TSH, y esto lo que condiciona pues es una proliferación no regular de las células del tirotropo, y por consiguiente se da una síntesis exagerada y autónoma de TSH, lo cual pues al final da el hipertiroidismo. O puede suceder que haya una falta de inhibición de síntesis de TSH, la cual se dé por disminución de la sensibilidad de los receptores hipofisiarios a hormonas tiroideas, lo cual lleve a una regulación inadecuada de la producción de TSH y pues condicione el hipertiroidismo. Se va a seguir hablando de esto, pero lo va a hablar, lo va a desarrollar el final mi compañera Paola Hidalgo, así que le cedo la palabra, nada más para concluir con esta parte introductoria. Sí, continuando con lo que decía mi compañera Karen, se puede presentar tirotoxicosis por un hipotiroidismo, pero esto debido a una resistencia que puede ser tanto central como ya mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, en la resistencia central se va a dar una tirotoxicosis porque va a haber una menor sensibilidad de los receptores hipofisiarios de las hormonas tiroideas, y esto va a estar generando que, como hay una menor captación, por así decirlo, de hormonas tiroideas por la hipófisis, aunque esta se deba a una alteración en su sensibilidad relacionadas a los receptores beta de estas, va a estar generando una mayor cantidad de hormona estimulante de las hormonas tiroideas, aunque el resto del tejido tenga una sensibilidad normal. O sea, nada más aquí va a haber una alteración en los receptores hipofisiarios tipo beta, lo que va a estar haciendo que se produzca más TSH, aunque realmente tenga niveles normales. Por eso se llama resistencia central a hormonas tiroideas, porque aquí el problema está en la hipófisis. Pero también se puede dar una resistencia periférica a hormonas tiroideas, en donde, como hay una resistencia periférica, aunque exista una concentración normal de hormonas tiroideas, el paciente clínicamente va a estar hipotiroideo, ¿ok? Y también hay otra variante en donde se da una resistencia, pero esta va a ser totalmente generalizada a las hormonas tiroideas. Y se mencionaba que el paciente va a estar eutiroideo, más sin embargo, sus concentraciones van a estar elevadas de hormonas tiroideas, y se mencionaba que la TSH puede estar normal o inclusive elevada. Y bueno, este grupo de síndromes que, como les mencionaba, va a ser de causa genética, se mencionaba que eran múltiples mutaciones. Generalmente son mutaciones del gen que va a codificar el receptor nuclear de T3 beta, o por alteraciones en el transporte celular de T4 y T3, o inclusive defectos en la conversión de T4 en T3, que, como ya hemos visto anteriormente, es medida por las desyodasas. Se mencionaba que pues estos casos son un poco raros, pero se puede dar estos tipos de variantes de hipertiroidismo por resistencia.
También tenemos un hipotiroidismo que va a ser por la gonadotropina coriónica humana. Esta va a ser una tirotoxicosis que va a ser dada por una estimulación del receptor de TSH de la hormona estimulante. Y esta va a ser mediada por la gonadotropina coriónica humana. Se mencionaba que se podía llegar a esto porque hay una gran... su estructura va a ser muy parecida entre ellas, entre la TSH y la hormona gonadotropina coriónica, porque como se ve en la imagen, son 4 glicoproteínas, tienen una misma subunidad alfa, pero aparte estas dos van a compartir en su estructura también 3 enlaces disulfuro, que estos son esenciales para la unión con el receptor de TSH. Entonces, como son muy parecidas, eh, puede estimular la hormona gonadotropina coriónica humana a este receptor, y se mencionaba que esta estimulación va a ser principalmente en el primer trimestre de embarazo, porque aquí va a haber una elevación muy característica de gonadotropina coriónica humana, y también se puede presentar una mayor concentración aún si es un embarazo múltiple o una enfermedad trofoblástica o una hiperemesis gravídica. Se mencionaba que la potencia de la gonadotropina coriónica humana va a ser 100 veces menor que la TSH en cuanto a su capacidad de estimular el receptor. Por eso es que se menciona que se requieren concentraciones muy elevadas de esta hormona para poder lograr signos que puedan ameritar tratamiento. Porque, como vemos de manera fisiológica, la concentración de gonadotropina coriónica humana va a disminuir a la semana 12, va a poder remitir así las manifestaciones clínicas y bioquímicas, inclusive sin tratamiento. Otra de las causas que nos puede generar una tirotoxicosis por hipertiroidismo va a ser la presencia de tejido tiroideo ectópico. El tejido tiroideo ectópico, se mencionan principalmente estas dos debido a una metástasis funcionante de cáncer diferenciado de tiroides, donde sus localizaciones más frecuentes son en pulmones en un 50%, seguido de huesos 25%. Y una struma ovari va a ser la presencia de tejido tiroideo que va a ser hiperfuncionante, que se va a encontrar en un teratoma ovárico maduro. Y aquí vemos un corte histológico, este es de un ovario derecho, en donde aquí se puede ver el tejido tiroideo con múltiples folículos y su coloide. Y pues este va a ser autónomo e hiperfuncionante, y por eso nos puede causar un hipertiroidismo. Estas fueron las causas de tirotoxicosis con hipertiroidismo. Pasando a las causas de tirotoxicosis sin un hipertiroidismo, sin una hiperfunción de la glándula tiroides, vemos que estas van a ser principalmente y más común por una tiroiditis. Esta tiroiditis va a hacer que se eleven las concentraciones de hormonas tiroideas debido a que van a tener alguna agresión, sea física o química, que nos va a ocasionar la liberación de hormonas tiroideas, pero por destrucción glandular. Como vemos, en la glándula tiroides es en donde se está almacenando dichas hormonas en el coloide. Que si hay destrucción, pues nos va a dar una liberación de estas, pero no significa que es porque la hormona, no significa que es porque la glándula tiroides está haciendo una función excesiva, sino por destrucción. Entre las tiroiditis más frecuentes tenemos la tiroiditis subaguda o de Kervain. Se menciona que esta va a ser una etiología supuesta porque se menciona que no está muy concreto esto, pero
se relaciona a infecciones virales o como una reacción postviral. También tiene bases genéticas, pues se ha visto que en estudios de histocompatibilidad van a demostrar que el 72% de las personas que tienen tiroiditis subaguda de Kerbein van a manifestar HLA-W35. Este tipo de tiroiditis va a ser predominio en mujeres de 5 a 1. Generalmente se da en la tercera, quinta década de la vida y esta va a ser la causa más común de dolor tiroideo. Se mencionaba que en esta tiroiditis, los pacientes, aparte de este dolor tiroideo y tirotoxicosis, pueden manifestar fiebre, astenia, malestar general, bocio doloroso, propiamente el cuadro de tirotoxicosis, y después van a remitir a un cuadro clínico de hipotiroidismo que inclusive puede llegar a durar meses. Y este es un corte histológico de cómo se vería una tiroiditis subaguda, en donde vemos una desorganización folicular, acúmulo de histiocitos y células gigantes multinucleadas, el coloide fagocitado y la fibrosis evidente, ¿no? Por esta destrucción. También tenemos causas autoinmunitarias. Este tipo de tiroiditis van a ser causadas porque hay una infiltración linfocítica de la tiroides que va a estar acompañado con concentraciones elevadas de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Se mencionaba que entre las más frecuentes está la tiroiditis de Hashimoto, aunque como ya la vimos en la clase pasada, que es un proceso inflamatorio crónico de origen autoinmune causante de hipotiroidismo, este mismo puede tener brotes de tirotoxicosis que propiamente se le van a llamar hashitotoxicosis. También tenemos otras variantes de esta, que es la tiroiditis silenciosa y la tiroiditis postparto. En la silenciosa se menciona que es una variante de la tiroiditis de Hashimoto, pero su cuadro de tirotoxicosis va a ser transitorio y va a seguir simulando una tiroiditis subaguda, pero sin dolor. Como sabemos, la subaguda sí va a presentar un dolor. En la tiroiditis postparto, como lo menciona su nombre, esto va a ser un proceso que va a ser inflamatorio, va a producir tirotoxicosis transitoria por la destrucción tisular, que nos va a dar liberación de hormonas y generalmente va a ocurrir dentro de los primeros 6 meses postparto. Aquí tengo una pequeña tabla en donde podemos ver las comparativas. Ya vimos la de Hashimoto. La posparto, su relación mujer-hombre, pues obviamente no va a haber porque pues son en mujeres. Como vemos, Hashimoto posparto y silenciosa van a ser de causa autoinmune y va a ser por infiltrado linfocítico. Aquí vemos en la comparativa en cómo se vería su perfil tiroideo. Esto lo vamos a ver más adelante en diagnóstico. Y bueno, también aquí vemos la tiroiditis de Riedel. Se mencionaba que este tipo de tiroiditis es muy, muy rara. También es dada más en mujeres y su causa concreta es desconocida, pero vemos que esta es dada por una fibrosis densa. Como vemos que su causa es autoinmune, pues van a tener anticuerpos antiperoxidasa positivos. También otra causa de tirotoxicosis es la tiroiditis inflamatoria. Esta propiamente ya se había mencionado antes. Se va a dar por traumatismos directos o agentes químicos, inclusive fármacos inmunomoduladores, una radiación externa, yodo radiactivo, que nos va a causar una inflamación tiroidea, posterior destrucción tisular, los que nos va a generar una liberación de hormona tiroidea. Y bueno, esto ya se ha visto anteriormente también en la clase pasada. Sus manifestaciones de la tirotoxicosis va a depender de la magnitud, sus características propias del paciente y el tiempo de evolución. Porque, por ejemplo, se puede presentar cuadros de hipertiroidismo apático que va a ser en pacientes de edad avanzada
en donde en vez de los síntomas clásicos, el paciente se va a ver desgastado, cansado, va a tener pérdida de peso y, como les mencionaba, no va a presentar los síntomas y signos típicos. También va a variar dependiendo en la exploración. En la glándula tiroides, si nosotros nos encontramos con tiroiditis autoinmune, pues el paciente va a presentar un bocio de tamaño variable, pero de consistencia suave. En un adenoma tóxico podemos ver tocar un nódulo único mayor a 3 centímetros. En una tiroiditis subaguda, muy característico que sea dolorosa, nodular y que tenga aumento de volumen de la glándula. Y una tirotoxicosis facticia apenas iba a ser palpable. Y en una hashitoxicosis, la glándula va a ser pequeña y firme. Esto nos puede orientar más a la causa de esta tirotoxicosis. Los síntomas y signos que ya hemos comentado a lo largo de estas dos clases, pues bueno, sería el nerviosismo, palpitación, intolerancia al calor, fatiga, irritabilidad, pérdida de peso, diarrea, caída de cabello, debilidad, angustia, trastornos menstruales, muy importante, hiperhidrosis, insomnio, nicolisis. Y dentro de los signos, nosotros podemos ver hiperreflexia, taquicardia, hipertensión sistólica, piel húmeda, temblor distal, la retracción palpebral característica, el bocio, la acropaquia que ya se había mencionado antes, también el eczema pretibial. En el diagnóstico, bueno, esto ya se va dando junto con la anamnesis y exploración física que nos da la historia clínica. Y pues en estudios de laboratorio, pues el perfil tiroideo. En una tirotoxicosis, nosotros vamos a encontrar T3 y T4 elevadas con una TSH suprimida, pero si es el dado caso de un hipertiroidismo central, T3 y T4 van a estar elevadas con TSH normal o elevada, y una T3 toxicosis, que esta va a ser una elevación de T3 que va a ser desproporcional o va a ser mayor que la elevación de T4, y esto puede estar presente debido a múltiples fármacos como la amiodarona, los betabloqueadores o algunos esteroides. Y esta es una pequeña tabla en donde muy ilustrativamente nosotros podemos ver, tomando en cuenta las concentraciones de TSH y de T4, vemos que va a ser hipertiroidismo primario cuando se encuentren concentraciones de TSH muy bajas, menores de 0.05, pero concentraciones de T4 muy altas o levemente elevadas. Si la concentración de TSH es levemente disminuida, ya van a ser valores fronterizos, pero si se encuentra una concentración de TH normal o alta, aquí ya debemos de hacer un diagnóstico diferencial entre un adenoma secretor de TSH o de resistencia a hormonas tiroideas. Y también se puede dar lo que conocemos como hipertiroidismo subclínico, que bueno, se mencionaba que esto es lo que va a preceder ya propiamente al hipertiroidismo, en donde aquí las concentraciones de TSH están disminuidas, pero tienen una concentración normal de T4, que esto, según su evolución, pues va a ser después elevado, ya una etapa de hipertiroidismo clínico como tal. También nos podemos auxiliar del gamagrama tiroideo, en donde la captación de yodo radioactivo se va a tomar a la hora, a las 24 o a las 48 horas, y esto va a ser muy útil para hacer un diagnóstico diferencial, ya que, como sabemos, la síntesis de hormonas tiroideas van a requerir de yodo como materia prima fundamental. Y aquí vemos los valores normales a la 1 hora de 5 a 10%, 24 horas del 15 al 20%, 48 horas del 25 al 30% de captación. Y estas son algunas imágenes en donde se representan
cómo se ve un nódulo frío sin captación, cómo se ve la enfermedad de Graves, uno multinodular tóxico que va a presentar tanto nódulos fríos sin captación y calientes con una mayor captación. Aquí uno caliente donde se ve una mayor captación de yodo radioactivo. Y como vemos y sabemos, como en las tiroiditis no está habiendo una hiperfunción de la glándula tiroidea, pues no va a haber una captación de yodo radioactivo muy evidente, va a ser menor del 5%. Entonces, así podemos diferenciar si vemos que hay una mayor captación, si puede ser por una hiperfunción de la glándula tiroides. En cambio, si no hay una mayor captación de esto ya nos va a referir que es una tirotoxicosis, pero sin hipertiroidismo, o sea, no va a haber una hiperfunción de la glándula. ¿Tienen alguna duda de gamagrama? Ya pasaríamos con mi compañera Lupe para continuar más el tema. Todo muy bien. ¿La pantalla ahí? Sí. 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 Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues continuamos con los anticuerpos antitiroideos, que ya los hemos estado mencionando durante toda la clase. Y pues más que nada, de notar que pues, la presencia de anticuerpos, principalmente de antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, pues nos permiten establecer el diagnóstico de enfermedad tiroidea, ¿verdad? Autoinmunitaria. Ahora, en caso de los pacientes con enfermedad de Graves, vamos a observar que estos van a tener títulos bajos o poco elevados, mientras quienes padecen estos episodios de hashitoxicosis, de la tiroiditis de Hashimoto, van a presentar títulos elevados. También en los casos de tiroiditis postparto, pues se suelen mostrar este tipo de títulos muy elevados. Y bueno, continuando con los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, que ya también los estábamos mencionando, vamos a observar que este tipo de anticuerpos pues, van a estar presentes en el paciente con enfermedad de Graves, por lo que su existencia pues, nos permite ratificar o confirmar el diagnóstico. Y también son muy útiles a la hora de realizar el seguimiento del paciente una vez pues, empleado la medida terapéutica, ¿verdad? Vamos a observar a su vez que este tipo de cuantificación nos va a ayudar a identificar también el momento adecuado para suspender el tratamiento con fármacos de acción antitiroidea también. Igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante con el tratamiento. Y a su vez, pues nos van a contribuir en el diagnóstico diferencial de eventos de hipertiroidismo, como en la tirotoxicosis del embarazo, o sea, porque si tenemos aquí, bueno, este tipo de anticuerpos nos va a permitir distinguir entre lo que vendría siendo una tirotoxicosis ocasionada por la enfermedad de Graves, en la que vamos a ver la presencia de estos anticuerpos, y una tirotoxicosis pues inducida por la gonadotropina coriónica humana, como ya estaban mencionando mis compañeras, que bueno, en esos casos no vamos a presentar este tipo de anticuerpos. Posteriormente tenemos también la medición de la tiroglobulina, que aquí, bueno, su determinación va a corresponder a un estudio útil principalmente en el diagnóstico diferencial de tirotoxicosis, pero sin hipertiroidismo. Y aquí, bueno, lo vamos a dividir en dos casos. En los casos de tiroiditis, vamos a observar que la tiroglobulina pues, se va a presentar en concentraciones elevadas y va a presentar baja captación de yodo radioactivo. Y en los casos de tirotoxicosis facticia, que es por la ingestión de hormonas tiroideas, vamos a observar que la tiroglobulina se va a encontrar disminuida o inhibida y también lo que vendría siendo la captación de yodo radioactivo. Otro método de diagnóstico que podríamos emplear es el ultrasonido tiroideo. En este caso de tirotoxicosis, el ultrasonido
en verdad tiene indicaciones pues limitadas, sin embargo, funciona como un buen complemento diagnóstico y también en los casos de caracterización de nódulos, o sea, para identificar su presencia y sus características como tal. También para lo que nos puede llegar a funcionar es en los casos en los que interesa conocer el flujo tiroideo para distinguir, por ejemplo, de casos de hipertiroidismo en los que vamos a observar el flujo aumentado de los casos de tiroiditis en los que vamos a observar un flujo pues disminuido. Y bueno, continuando con unas cuantas consideraciones con respecto al diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que la gran abundancia, la gran variedad de todos estos síntomas de tirotoxicosis nos va a favorecer que otros padecimientos puedan compartir algunas manifestaciones clínicas. Y aquí por los que estamos citando en la diapositiva podemos observar que son, bueno, es un amplio espectro de padecimientos que pueden tener manifestaciones en común con los propios de la tirotoxicosis, y estos engloban pues padecimientos psiquiátricos, cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos, infecciosos e inclusive de otra índole, como la pérdida de peso de causa no definida o la ingesta de fármacos con actividad simpático-mimética. Y esto, pues en pocas palabras, lo estamos exponiendo para que consideren que el diagnóstico de tirotoxicosis pues tiene que ser integral, o sea, tiene que ser tanto basado en las manifestaciones clínicas del paciente como en los datos de laboratorio y en los métodos de diagnóstico que tenemos a la disposición. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con tratamiento de forma lo más rápido posible. Y bueno, el tratamiento de la tirotoxicosis se va a centrar principalmente en dos esferas. Van a comprender este tipo de esferas, en primera instancia, el control de las manifestaciones clínicas o el tratamiento sintomático, y el tratamiento dirigido pues a la disminución de la síntesis de hormonas tiroideas circulantes. Ahora, comenzando con el tratamiento sintomático, el fármaco de primera elección para realizar esto, pues va a corresponder a los beta bloqueadores, ya que este tipo de fármacos van a disminuir la respuesta adrenérgica, y esto que nos va a ocasionar, pues nos va a ocasionar una mejora en los síntomas, principalmente en los síntomas cardiovasculares, en los temblores, en la hiperhidrosis, en la ansiedad, en la retracción palpebral, por mencionar algunos síntomas. Y bueno, aquí en estos casos el más utilizado va a ser, bueno, principalmente los betabloqueadores no selectivos, pero el de primera línea, porque casi es relativamente libre de efectos secundarios y tiene una sobrevida muy corta, va a ser el propanolol. Este tipo de fármaco, aparte de disminuir la respuesta adrenérgica, también tiene la particularidad de que va a disminuir la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la magnitud del cuadro clínico como tal. A su vez, vamos a observar que esto, bueno, la dosis de propanolol va a estar indicada de 40 a 120 miligramos divididos en 3 dosis en el día. Y estos fármacos van a resultar de gran utilidad en el intervalo previo a la respuesta al tratamiento con otro grupo de fármacos que vamos a ver que son las tionamidas o con el yodo radioactivo, y también van a resultar adecuados en el paciente que presenta crisis tirotóxicas, ya sea en curso o inminente. Ahora, también tenemos cierto tipo de beta bloqueadores que se pueden usar de forma intravenosa en casos de tormenta tiroidea. Y bueno, aquí es preferible que sea un beta bloqueador de acción corta como el labetalol o el esmolol. Ahora, también tenemos beta bloqueadores como el atenolol o el metoprolol, que son de una acción más prolongada, y estos más que nada se utilizan pues al momento en el que uno quiere dar una dosis terapéutica única en el día, o sea, esto es más cómodo para los pacientes, pero en general el que más se utiliza es el propanolol. Continuando ahora sí con los fármacos de acción antitiroidea, vamos a tener que estos son los fármacos de primera elección en el hipertiroidismo y en la tirotoxicosis. Y vamos a observar que la acción de este tipo de fármacos va a ser primero, bueno, de primera instancia, impedir la oxidación del yodo,
Posteriormente, impedir a su vez la unión del yodo oxidado mediante la peroxidasa tiroidea a lo que serían los radicales de la tirosina de la molécula de tiroglobulina, que es todo lo que nos estaba explicando Alex en clases pasadas. Y posteriormente también tienen otra acción que vendría siendo el acoplamiento, bueno, inhibir el acoplamiento de yodotirosinas para formar pues todas estas hormonas tiroideas que ya conocemos. Cabe mencionar que en cuanto a estos fármacos, existen 3 compuestos disponibles que van a venir siendo el carbimazol, que se utiliza principalmente pues, en Europa. También vamos a tener el propil tiouracilo, que no es muy recomendado su uso como fármaco de primera línea por la FDA, de hecho ya desde hace bastantes años. Y el último, que va a ser el de primera línea y el más utilizado, va a ser el metimazol. Y bueno, aquí abajito les tengo las dosis de miligramos al día del metilmazol y del propiltioracilo. Y también antes de pasar de diapositiva, cabe mencionar que aparte de que tenemos esta acción de este grupo de fármacos, también influyen directamente en la respuesta inmunitaria en casos de pacientes con enfermedades tiroideas autoinmunes, actuando sobre las células tiroideas, reduciendo lo que sería la expresión de antígenos tiroideos y la liberación de prostaglandinas y citocinas. Y a su vez van a inhibir la generación de radicales de oxígeno en los linfocitos T y B y provocan pues generalizadamente una disminución de la presentación de antígenos. Eso es algo que cabe mencionar. Ahora, antes de comenzar con los esquemas terapéuticos, pues también quería mencionarles que en cuanto al propiltioracilo, la particularidad de este fármaco es que va a ejercer, aparte de todos los efectos que ya les comenté, va a ejercer un efecto adicional de inhibición de la conversión periférica de T3 a partir de T4, como lo pueden ver en el esquema que les había presentado aquí. Y a partir de eso, vamos a observar que la razón por la que no estaba aprobado como fármaco de primera opción, de acuerdo a la FDA, es que este tipo de fármaco se va a asociar a necrosis hepática fulminante. Ese es como que su principal pues, motivo por la cual no se utiliza. Sin embargo, se recomienda durante el primer trimestre del embarazo o en crisis tirotóxicas debido a este efecto adicional que genera y pues porque tiene menor penetración o penetrancia de la barrera placentaria que el metimazol, aunque estudios recientes pues dicen que los dos tienen muy poca penetrancia, ¿verdad? Entonces, pues eso se tiene que considerar. Y bueno, ya continuando con el metimazol como tal, vamos a tener que, según Williams, la dosis inicial de metimazol habitualmente empleada para tirotoxicosis moderada es de 20 a 30 miligramos por día hasta alcanzar el eutiroidismo. Ya una vez que se alcanza el eutiroidismo, lo que se puede realizar es utilizar o emplear una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por día. Y en estos casos, pues lo que se espera es una mejora durante las primeras 2 a 4 semanas, principalmente con una disminución del nerviosismo y las palpitaciones, un aumento de la fuerza y una ganancia del peso. Y bueno, habitualmente el estado metabólico se va a normalizar en 6 semanas. Y bueno, también cabe mencionar que durante el tratamiento el tamaño de la glándula va a disminuir de un 30 a un 50% en los pacientes, bueno, de los pacientes. Y bueno, cabe mencionar que este tipo de fármacos pues, pueden causar hipotiroidismo siendo administrados en exceso, como ya comentamos en las clases pasadas, y otros efectos adversos que pueden presentar hasta en un 20% de los casos incluyen reacciones cutáneas, artralgias, síntomas digestivos, anomalías en el sentido del gusto, cialoadenitis, trombocitopenia, síndrome pseudolúpico, psicosis tóxica y el más grave y de la que más se trata o se habla de estas complicaciones es la agranulocitosis, que va a afectar de un 0.1 a un 0.3% de los pacientes y los factores de riesgo principales pues van a ser la edad del paciente, o sea,
tienen mayor riesgo los pacientes con edad avanzada y la exposición a dosis terapéuticas pues elevadas. En cuanto a la predicción a la respuesta a la retirada del tratamiento, se comenta en las bibliografías que hay un mayor riesgo de recidiva si los fármacos son retirados después de 6 meses, a comparación de que si los fármacos se retiran después de 18 meses. Por lo tanto, los ciclos terapéuticos por lo general duran de 12 a 18 meses. Y también se comenta que un 30 a un 50% de los casos van a experimentar remisión tras un ciclo de fármacos antitiroideos, y a su vez el 75% de las recidivas sobrevienen en los primeros 3 meses tras retirar la farmacoterapia. Esas son consideraciones. Posteriormente tenemos el yodo inorgánico, la terapia con yodo inorgánico, que esta va a ser de utilidad en los pacientes con hipertiroidismo autoinmunitario debido a este efecto que se va a causar, que es el de Wolff-Chaikoff, si mal no recuerdo, en el cual las concentraciones intratiroideas elevadas de yodo van a producir tanto una suspensión aguda en la síntesis de hormonas tiroideas como en su misma liberación. Entonces, por eso va a ser efectivo. Sin embargo, este tipo de terapia pues se va a recomendar su uso en periodos cortos, principalmente pues para disminuir la magnitud del cuadro clínico, y se puede utilizar solo o en combinación con alguna de los fármacos que ya les describí. Y bueno, sus presentaciones más utilizadas son la solución de Lugol, que va a presentar 8 miligramos de yodo por gota y se va a dosificar a manera de 3 gotas con cada alimento, o la solución de yoduro de potasio, que va a contener 50 miligramos de yodo por gota y se va a administrar una gota con cada alimento. Otros fármacos que se pueden emplear son los esteroides, de los cuales podemos utilizar la hidrocortisona y la dexametasona a dosis elevadas, principalmente también para disminuir la magnitud de la tirotoxicosis, ya que estos realizan también un efecto de conversión, de reducción de la conversión periférica de T3 a partir de T4. Y bueno, la única indicación es que este tipo de fármacos van a estar reservados para los casos de tirotoxicosis grave. Continuando con el yodo radioactivo, vamos a tener que esta es una terapia ablativa útil en el paciente con hipertiroidismo autoinmunitario y va a ser la terapia de elección en casos de nódulos tóxicos, ya sean únicos o múltiples. Y bueno, aquí la manera en la que funciona esta terapia o esta medida terapéutica es que el yodo radioactivo pues va a producir un fenómeno de destrucción tisular mediada por radiación gamma. Entonces, a partir de eso, vamos a observar que, bueno, como consideración se requiere posteriormente terapia de sustitución con hormonas tiroideas. Ahora, a manera de preparación antes de realizar este manejo terapéutico, se puede indicar tratamiento con fármacos de los que ya vimos anteriormente, antitiroideos, principalmente para aminorar el incremento posterior pues, de la liberación de hormonas tiroideas. Y también este tipo de fármacos nos pueden prevenir la elevación de anticuerpos tiroideos, que va a ser inducida por el mismo método de ablación, que de hecho pues eso sería una consideración o una contraindicación en casos de la orbitopatía de Graves. Y bueno, también lo que se menciona es que el uso de estos fármacos, los antitiroideos, se debe de suspender de 3 a 7 días antes del tratamiento y de ser necesario se puede reintroducir 7 días después del mismo. Y bueno, en cuanto a su dosificación, tenemos que la guía de práctica clínica lo divide de acuerdo al tamaño de la glándula tiroidea y menciona dosis de 5 microcuries en glándulas pequeñas, 10 microcuries en glándulas de tamaño mediano y 20 microcuries en glándulas de tamaño grande, que esto ya vendría siendo una dosis pues ablativa como tal. De hecho, ya a dosis de 20 microcuries o dosis ablativas, se espera que haya aproximadamente un 90% de casos de pacientes que presenten hipotiroidismo. Y bueno, la contraindicación de este tipo de terapia
pues es en niños menores de 5 años y debido a que van a tener un mayor riesgo de desarrollo de cáncer a lo largo de la vida, en un 4% aproximadamente. Y en el embarazo, debido a que la exposición tras 10 semanas de gestación puede hacer que el feto nazca atirótico. Y también en mujeres en edad reproductiva, pues se debe de considerar esta terapia, porque si la paciente quiere embarazarse, pues se le debe recomendar que se espere más o menos unos 6 meses para evitar cualquier efecto secundario, pues, de la radiación. Y bueno, también aquí tenía como que un algoritmo, que si quieren eso, pues lo pueden checar ya después cuando les pase la presentación, porque ya nos quedamos sin tiempo. Les quería mencionar que esta puede ser indicada principalmente en casos donde no hay buena respuesta a fármacos o a yodo radioactivo, también en casos de alergia, y también en bocios multinodulares grandes con síntomas compresivos o con baja captación de yodo. Aquí la cirugía que se va a realizar es una tiroidectomía en sus dos modalidades, que pueden ser subtotal o total. Sin embargo, actualmente la que más se realiza es la total, debido a que la probabilidad de recurrencia de hipertiroidismo a 5 años va a corresponder a un 0% en comparación con el 8% que nos daría pues una tiroidectomía subtotal. Y pues cabe mencionar que se puede utilizar de forma preoperatoria fármacos antitiroideos también para reducir las reservas hormonales y restaurar el estado metabólico. Sin embargo, este tipo de fármacos pues no nos van a mejorar la hiperplasia ni la hipervascularidad de la glándula a corto plazo. Para poder crear cierto grado de involución de la glándula, lo que podemos utilizar de forma preoperatoria pues es yoduro, de 7 a 10 días antes de la operación. Y bueno, pues las posibles complicaciones de la cirugía de la tiroidectomía van a corresponder a la infección postoperatoria y a las que ya mencionamos previamente, que serían al daño al nervio laringio y al hipoparatiroidismo transitorio o permanente. Y eso sería todo. Bueno, pues nos vemos el lunes. Sugiero que revisen la clasificación de la orbitopatía. Básicamente que se menciona muy poco. Y bueno, nos vemos el lunes. Doctor, el lunes es inhábil. Ah, es verdad, nos vemos el Sí. miércoles, ¿verdad? Ok, nos vemos el Gracias, miércoles. doctor.